Capítulo 96. La duquesa respondió sin pensarlo mucho. Rubén no se negaba a ayudarla, y decía que ganaría más dinero de lo planeado, así que no había razón para rechazar. Está bien. ¿Cómo quieres que te presente? Por favor, arregle para que pueda tener audiencias privadas con Su Alteza el Gran Duque Cosimo y el señor Fugger. Originalmente planeaba ganar reconocimiento en la batalla de Lepanto para conseguir las citas directamente. Pero ya que se había aliado con la familia Alba, pensaba usar el prestigio de la familia. ¿Solo necesitas que arregle las citas? Si no es algo que requiera dinero inmediato, podría ayudarte más. Aunque la familia Alba estaba en dificultades financieras en el momento, su prestigio no había desaparecido. El duque de Alba seguía siendo gobernador de los Países Bajos y padrino del rey Felipe II de España. La duquesa también, ya que habían decidido trabajar juntos, pensaba apoyar a Rubén apropiadamente. Esta vez solo necesito que arregle las citas. La familia Fugger era una familia de comerciantes. Si la presionaba políticamente sin razón, sería contraproducente. La familia Medici también era ahora una familia ducal, pero había comenzado como una familia de comerciantes. Pensaba acercarse a ellos puramente comercialmente y hacer contratos. Entendido. Enviaré cartas oficiales en nombre de la familia Alba. Gracias. ¿Y dijiste esta vez? ¿Entonces significa que tendrás algo que pedir la próxima vez? Así es. Cuéntame. Aunque estaba en la posición de pedir dinero prestado a Rubén, la duquesa quería mantener al menos un mínimo de dignidad. Rubén, adivinando los sentimientos de la señora, abrió la boca dócilmente. Quiero hacer negocios en Málaga y necesito terreno amplio. Por favor, ayúdeme a que se apruebe cuando solicite la autorización para el negocio. Málaga era una ciudad portuaria costera mediterránea ubicada en Andalucía. No solo era un punto de exportación de productos agrícolas andaluces como vino, aceite de oliva y uvas, sino también un importante punto de conexión para el comercio marítimo con el norte de África y otras ciudades portuarias del Mediterráneo. Naturalmente era una ciudad a la que acudían comerciantes ricos. Por tu comportamiento hasta ahora, no harás nada impropio, pero por si acaso, ¿puedes contarme qué tipo de negocio quieres hacer? Quiero intentar un negocio de hospedaje de lujo. Si es un negocio de hospedaje, no debería haber grandes problemas. Entendido. Pediré ayuda a las familias cercanas de antemano. Una vez que la transacción se completó, la duquesa, con una expresión mucho más relajada, le dijo al mayordomo. Preparen la comida. El almuerzo terminó de manera sencilla, diferente a la atmósfera pesada inicial del salón de banquetes. Me retiraré primero. La duquesa fue la primera en levantarse de su asiento. Beatriz, cuyos ojos se encontraron con los de Rubén, preguntó. No tenía ni idea de que nuestra familia estaba pasando por tiempos tan difíciles. 500,000 escudos. No era una cantidad pequeña, pero tampoco era una cantidad por la que su madre saldría personalmente a pedir prestado. Después de todo, su madre era la señora de la familia Alba. Beatriz, habiendo comprendido la realidad, realmente se sentía como si el cielo se estuviera desplomando. Es temporal. El duque lo resolverá pronto. No eran solo palabras de consuelo. Incluso si Rubén no ayudara, la familia Alba resurgirían después de 10 años. Pero no podía decirle ese hecho. Suspiro, y yo estaba pensando en disfrutar fiestas sin saber nada de esto. Siempre había visto a Beatriz alegre, así que no se pudo adaptar a verla deprimida. Pero también era difícil ofrecer palabras de consuelo fácilmente. Después de un silencio prolongado, Beatriz volvió a hablar. Rubén. Sí, señorita. ¿No habrá algo que pueda hacer por la familia? Por supuesto, había cosas que Beatriz podía hacer. Hay principalmente dos métodos. Rubén respondió como si hubiera estado esperando. Beatriz continuó con palabras cercanas a la euforía. En serio. Sabía que el inteligente Rubén conocería algún método. ¿Cuáles son? Uno es un matrimonio político. Según los registros históricos, Beatriz se casó con el marqués Álvaro Pérez Osorio, cabeza de la familia Astorga, una de las grandes familias nobles de España. No había otros registros detallados, pero probablemente fue un matrimonio político.
La familia Astorga no solo tenía vastos territorios en León, una región granero, sino que también había acumulado enorme riqueza a través del comercio colonial. Aunque no quedaron registros de cómo fue realmente la vida matrimonial, Beatriz vivió hasta 1637. Cierto, un matrimonio político sería de gran ayuda. Aún así, si hay otras opciones, me gustaría casarme con alguien que me guste. ¿Cuál es el otro método? Abundaban las familias influyentes que querían establecer relaciones matrimoniales con la familia Alba. Cualquiera que fuera la familia, seguramente procederían rápidamente con solo enviar una carta. Pero desde la perspectiva de la interesada, un matrimonio político no podía ser agradable. Aunque para las mujeres nobles de esta época el matrimonio político era como el destino, el duque de Alba le había prometido a Beatriz que le permitiría casarse con quien quisiera. Así que, si podía ser ambiciosa, quería escuchar primero el siguiente método. El segundo método podría ser algo que dañe un poco la dignidad, ¿estaría bien? Está bien. No es que vaya a hacerlo definitivamente, solo quiero escuchar. Si se siente ofendida, por favor haga como si no hubiera escuchado nada. Está bien, así que dímelo rápido. Sería hacer negocios conmigo. ¿Qué tipo de negocio? Negocio multinivel, multilevel marketing. En Corea, el negocio multinivel tenía una fuerte percepción como estafa debido a modelos similares a pirámides ilegales, pero si se operaba correctamente tenía muchos aspectos positivos. Multinivel. Para explicarlo simplemente, es una forma de generar ingresos de múltiples maneras, vendiendo productos directamente y también reclutando nuevos vendedores. Originalmente tenía la intención de intentar este negocio multinivel. Solo había calculado que el momento sería después de que aumentara el reconocimiento tras la batalla de Lepanto. Pero si Beatriz se convertía en la cara visible, no había necesidad de demorarse. Comenzando con esta explicación, explicó las ventajas del negocio multinivel como la formación de redes, la flexibilidad de tiempo y lugar, las ventajas de la venta directa, la diversidad de productos, etc. Vendo directamente mientras enseño a personas que venderán mis productos, y cuando esa persona vende productos, también obtengo una parte de las ganancias, es una forma que maximiza las ganancias de la persona en la cima. Por supuesto, en el momento en que se convirtiera en una forma de pirámide ilegal, se convertiría en un simple grupo de estafadores, pero eso era algo que Rubén podía manejar. La credibilidad de la persona que comienza es importante, y si la señorita sale al frente, ese problema se resuelve naturalmente. Lo haré. Ganaré dinero, conoceré gente y comeré. Parece que se adapta a mi temperamento. Beatriz lo aceptó sorprendentemente de manera muy positiva. Pero hay condiciones. Es tu negocio, así que debería adaptarme lo más posible. ¿Qué condiciones? En los negocios, debe seguir incondicionalmente las reglas y órdenes que establezca. La gente de esta época no era tonta. Aunque naturalmente sería inferior en promedio comparado con los tiempos modernos donde la educación está generalizada, siempre existían individuos excepcionales. Si ellos explotaran las lagunas del multinivel, Rubén tendría que expulsarlos. Es decir, necesitaba tener salvaguardas para controlar a Beatriz y a los nobles que Beatriz reclutara. ¿Qué tipo de reglas? Son bastante complicadas, así que se las explicaré mientras las escribo. En su vida anterior no había sido un experto legal, así que no tenía conocimientos especializados. Pero había visto y oído cosas, por lo que no era difícil establecer reglas. Beatriz, después de escuchar las explicaciones por un tiempo, dijo. Solo hay cosas demasiado obvias. No hacer estafas, no vender productos dañados. Estas son cosas de sentido común. Realmente es ingenua. Las reglas a seguir eran bastante complejas, pero resumidas, eran sobre mantener la ética comercial. Naturalmente, necesitaba escribir este tipo de contenido para poder expulsar o castigar más tarde. Si todos fueran tan justos como la señorita, no habría necesidad de crear leyes en el mundo. Cierto, viendo a esos piratas ingleses, hay muchos que carecen de sentido común básico. Pero dijiste que si rompen estas reglas tienen que pagar 10 veces los daños, ¿verdad? Sí. Si rompieron las reglas, naturalmente deben ser castigados. Los vendedores serán en su mayoría nobles, ¿podremos recibir el dinero? Los productos que Rubén vendería eran artículos de precio extremadamente alto según los estándares de esta época.
Naturalmente, tanto los vendedores como los compradores probablemente serían nobles. Por eso no sería fácil para Rubén probar la culpa. Además, incluso si probara la culpa de alguna manera, recibir el dinero sería aún más difícil. Por supuesto, también había preparado contramedidas para eso. Solicitaré un juicio religioso formal. ¿Un juicio religioso? Ya que vendieron su conciencia, naturalmente deben recibir un juicio religioso. No parece estar mal, pero no sé si el Vaticano lo aceptará. Por muy poderosa que sea nuestra familia, no podemos presionar al Vaticano. No se preocupe por eso. La mitad de la compensación por daños se donará a la Iglesia. Incluso los productos más baratos que Rubén manejaría en el futuro costarían al menos cientos de escudos. La compensación por daños también sería naturalmente enorme, por lo que incluso la mitad sería una cantidad que haría girar los ojos. El Vaticano no podría rechazar dar tal cantidad de dinero. Beatriz también pudo prever eso. Ah, entendí. Siempre lo siento, pero realmente eres meticuloso. Deje los problemas legales a mí y la señorita solo piense en cómo vender productos y reclutar vendedores. ¿Cómo podré reunir gente? No dijo que daría una fiesta esta vez. Proceda según el plan. Pero necesitamos ahorrar dinero, así que dar una fiesta es un poco... Aunque su orgullo estaba herido, ahora el orgullo no era el problema. Aunque salvar a la familia era importante, Beatriz quería evitar el matrimonio político. Yo cubriré los costos que entren en la fiesta. Oh, en serio. En cambio, absténgase de gastos excesivos y registre meticulosamente los gastos. Entendido. Me aseguraré de vigilar cuidadosamente. De la fiesta en un nivel apropiado, y si los gastos son precisos, la apoyaré para que pueda dar fiestas periódicamente. No hay nada tan importante como la promoción en los negocios. Para comenzar un negocio, se necesitan costos iniciales. Para conseguir un edificio en Toledo o Madrid se necesitarían fondos incomparables con Vigo. Considerando incluso el precio de usar la mansión de la familia Alba para promoción de negocios, era una cantidad relativamente barata. Entendido. Procederé para que los costos sean mínimos y los visitantes sean máximos. Por cierto, ¿cuánta crema hidratante hay? Hay 1000 botellas de cada una de las cremas hidratantes que le presenté a la señorita. A diferencia de la porcelana cristalina, hacer cremas hidratantes no era difícil. Por eso trajo una cantidad bastante generosa. Pero desde la perspectiva de Beatriz no era satisfactorio. Hay menos de lo esperado. Incluso si vendo sola, podría vender todo en medio año. Cuanto más venda, más dinero puedo ganar, ¿verdad? ¿No puedo conseguir más? Beatriz tenía confianza en vender más de 1000 botellas en una sola fiesta. Como salvar a la familia era la forma de prevenir su matrimonio político, su motivación ardía. A más tardar en 3 meses llegarán barcos de seguimiento con cantidades mucho mayores. No se preocupe demasiado. Como esperaba, tenías todo planeado. Confía en mí y encárgamelo. Haré mi mejor esfuerzo para vender. La Beatriz que había estado con cara de muerte durante toda la comida desapareció y había vuelto a ser la Beatriz que Rubén conocía originalmente. Y aunque es bueno ser entusiasta, nunca debe tomar más ganancias que la proporción que establecí. No te preocupes. Ya que firmé el contrato, definitivamente cumpliré la promesa. Se lo pido. En el futuro habrá muchas cosas que vender además de cosméticos. Las ganancias son importantes, pero no debemos perder la confianza de la gente persiguiendo ganancias inmediatas. Entendido. Ya que acordé seguir bien tus órdenes, definitivamente las cumpliré. Rubén originalmente planeaba partir a Madrid al día siguiente, pero terminó quedándose 2 días más para educar a Beatriz antes de partir. Capítulo 97. Al llegar a Madrid, Rubén inmediatamente presentó su reporte de exploración a la Corte Real y disfrutó de un descanso después de mucho tiempo. Por el contrario, los funcionarios de bajo rango que recibieron los documentos fueron convocados de emergencia y estaban celebrando una reunión. La próxima reunión es en solo 5 días, ¿cuál es la razón de convocar de emergencia repentinamente? Las reuniones de funcionarios de bajo rango se celebraban una vez al mes. No era justo después de que terminara la reunión, y si esperaban un poco se celebraría la reunión, así que se preguntaban por qué fueron convocados repentinamente. ¿Recuerdan al señor Rubén?
Aunque aún era formal, Rubén había recibido el título nobiliario menor de hidalgo junto con el permiso de exploración. Ahora incluso los nobles menores usaban el mínimo tratamiento de respeto. Ah, lo recuerdo. ¿No es el capitán explorador que partió a explorar el Nuevo Mundo con solo su propio capital? Aunque ahora es más famoso como el verdadero dueño de Tea House. Pero, ¿por qué se menciona el nombre del señor Rubén? Aunque conocía a Rubén, que era algo así como una celebridad, no era fácil deducir por qué se mencionaba su nombre. Después de todo, no habían pasado ni 2 años desde que Rubén partió en exploración. Ha llegado el primer reporte de exploración del señor Rubén. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que partió en exploración para que ya haya llegado? No, dejando eso de lado, si hay reunión en 5 días, ¿no podríamos procesarlo entonces? ¿Por qué la convocatoria repentina? Sabían que Rubén recibía el patrocinio de la familia Alba, pero este era el palacio real donde permanecía Felipe II. Por muy respaldado que estuviera por la familia Alba, no podían ignorar los procedimientos. El funcionario que convocó la reunión, en lugar de responder, sacó un montón de cartas del pecho y las puso sobre la mesa. ¿Qué es esto? Son cartas de los altos señores pidiendo que procesen rápidamente el reporte de exploración del señor Rubén. Con tal presión, por muy funcionarios protegidos por Felipe II que fueran, era imposible rechazar. Incluso Felipe II no podría negarse si los nobles presionaran así. Bueno, será una reunión que termine sin intercambiar opiniones, así que no se quejen demasiado. ¿Qué asunto es que es así? Pronto llegará un reporte resumido, así que véanlo ustedes mismos. Tan pronto como terminó de hablar, un sirviente comenzó a traer materiales que resumían el reporte y repartirlos a los funcionarios. Las expresiones de los funcionarios que comenzaron a leer el reporte cambiaban momento a momento. Increíble, esto no puede ser. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó la exploración y ya encontró tanto minas de oro como de plata? Incluso son datos verificados por un inspector de Su Alteza el Virrey. ¿Cómo logró en tan poco tiempo explorar e incluso tener audiencia con Su Alteza el Virrey? Es como si hubiera sabido desde el principio dónde estaban las minas de oro. Hacía mucho que todos los funcionarios no se sorprendían de corazón así de unánimes. Pero lo real estaba al final. ¿Qué dice? Dividir la Española en este y oeste y nombrar al señor Rubén como gobernador temporal de la Española Occidental. Un funcionario miró al funcionario que había trabajado más tiempo y preguntó. ¿Ha habido algún reporte con este tipo de contenido? Los funcionarios tenían diferencias individuales, pero el más veterano había trabajado durante casi 30 años. Pero incluso él era la primera vez que veía un reporte tan impactante. También es mi primera vez. Tendremos que tomar una decisión sin proceder con la reunión. Estos funcionarios, aunque eran de bajo rango, tenían autoridad considerable. Si ellos rechazaran, el reporte ni siquiera podría subir a la etapa intermedia. Pero no estaban al nivel de cuestionar las decisiones del virrey. Enviémoslo directamente arriba. ¿No es algo donde no podemos cortar la opinión de Su Alteza el Virrey en nuestro nivel? Así, el reporte de Rubén pasó directamente a la segunda reunión compuesta por nobles. Felipe II se quedó en su oficina hasta altas horas de la noche, preocupado. En su oficina había innumerables reportes. El problema era que más de la mitad de estos no estaban resueltos. ¿Deberíamos librar una guerra total contra esos otomanos? Incluso si ganamos, ¿hay algo que podamos obtener? Felipe II tenía una personalidad que no se sentía satisfecha a menos que decidiera todo él mismo. Por esa razón, vivía sumergido en el trabajo 15 horas al día. Pero era insuficiente para procesar los reportes que llegaban del vasto territorio español. Ah, por cierto, ¿cómo estarán las cosas en el Nuevo Mundo? El virreinato del Perú tenía al virrey temporal García cumpliendo su papel y había enviado al confiable Francisco. La región de México es lo que me preocupa. Confiaba en la lealtad y capacidad laboral de Martín, pero él era una figura sin respaldo. Se preocupaba por si podría manejar bien a las fuerzas del Nuevo Mundo respaldadas por grandes nobles. Suspiro, el trabajo no tiene fin. Entiendo por qué mi padre sufría tanto. Carlos V, padre de Felipe II y rey anterior, vivió toda su vida agobiado por las pesadas tareas reales.
Tanto que al final de su vida se retiró después de dividir el reino entre su hijo Felipe II y su hermano. Cuando Felipe II suspiró por el dolor de cabeza que lo abrumaba, el chambelán, no pudiendo soportar más, dijo: Su Majestad. Es tarde. Por favor, retírese a sus aposentos. Fu. Tomemos una decisión solo sobre la guerra con los otomanos y vayamos. Me preocupa que su cuerpo se dañe si sigue así. Cuando Felipe II volvía a concentrarse en sus pensamientos, un funcionario susurró al chambelán: El señor Labadie solicita audiencia por un asunto relacionado con el Nuevo Mundo. Es tarde. Dile que venga la próxima vez. Es que, parece que el asunto es grave. Labadie era un funcionario de origen noble que recibía el favor de Felipe II. ¿Qué contenido es que es así? Dice que es contenido relacionado con el Nuevo Mundo. ¿El Nuevo Mundo? Espera un momento. Si era el Nuevo Mundo, era una de las preocupaciones que Felipe II tenía en ese momento. No podía simplemente pasarlo por alto. También pensó que Labadie habría solicitado audiencia a esta hora porque era un asunto importante. Su Majestad. El señor Labadie solicita audiencia por un problema relacionado con el Nuevo Mundo. ¿El Nuevo Mundo? Justo me preguntaba sobre eso, hazlo pasar. Poco después, Labadie entró a la oficina y dijo: Saludo a Su Majestad el Rey. Sí. ¿Dijiste que llegaron noticias sobre el Nuevo Mundo? ¿De qué región? Del Virreinato de México. Oh. ¿Martín envió alguna buena noticia? No es una carta de Su Alteza el Virrey, sino un reporte de exploración de un capitán explorador llamado Rubén. ¿Te refieres a ese chico audaz que desafió la exploración del Nuevo Mundo con su propio capital? Si mi memoria es correcta, creo que no hace mucho que partió en exploración. ¿Acaso fracasó? Felipe II recordó a Rubén tan pronto como escuchó el nombre. Después de todo, el mosquete de chispa que Rubén había dejado recibió elogios de todos los comandantes militares. Además, Rubén era la primera persona en partir en exploración completamente con su propio capital, así que no podía sino quedar en la memoria. No. Por el contrario, dice que encontró minas de oro y plata. En ese momento, Felipe II sintió que su dolor de cabeza desaparecía completamente. Esto no puede ser. Efectivamente, pensé que había algo diferente en él, pero lograr tal resultado en tan poco tiempo. Es una bendición. Ya de por sí la situación financiera era grave debido a varias guerras. Era una noticia como lluvia en sequía. Y se adjuntó una orden de Su Alteza Martín al reporte, pero como pensé que era un asunto importante, vine a verle inmediatamente. Cuando se mencionó a Martín, el virrey, el interés de Felipe II se despertó. ¿Qué contenido es que es así? Era contenido sobre dividir la Española en este y oeste y nombrar a Rubén como gobernador temporal de la Española Occidental por 2 años. Era contenido radical, pero Felipe II sentía más curiosidad que sorpresa. Que hubiera llegado el reporte significaba que él también había llegado definitivamente a Madrid. Quería conocer inmediatamente al protagonista de esta noticia radical. Jejeje. ¿Dónde está Rubén ahora? Está alojado en los aposentos del Palacio Real. Tráelo ahora mismo. Sí, entendido. Aunque era tarde, Felipe II quería escuchar el plan de Martín. Rubén, que fue llamado repentinamente por Felipe II a medianoche, se preparó rápidamente y fue a la oficina del rey. Cuando Rubén entró a la oficina, como si hubieran hecho una cita, todas las personas dentro salieron de la oficina caminando hacia atrás. Los que quedaron en la oficina eran solo Rubén, Felipe II y el chambelán. ¿Qué pasa? ¿Por qué salen todos? Aunque era extraño, no era algo que pudiera preguntar. Rubén dejó atrás su curiosidad y saludó a Felipe II con cortesía. Rubén Kruger saluda a Su Majestad el Rey. Jaja, dijiste que no solo encontraste minas de oro sino también de plata. Todo es por la gracia del Señor y de Su Majestad. Muy admirable. Realmente bien hecho. Solo con el elogio de Su Majestad siento que se compensan las dificultades de este tiempo. Como la adulación no costaba dinero, Rubén respondió sin vacilación. Sí, dejando eso de lado, ¿qué conversación tuviste con Martín? Por esto hizo salir a la gente. Definitivamente, tiene un sentido político excelente. Rubén pensó por un momento desde dónde debería contar y respondió.
Su Alteza el Virrey Martín está pasando por una situación políticamente muy difícil. Sí, ya esperaba que así fuera. Felipe II no desconocía la situación política del Nuevo Mundo. Más bien, conocía la situación mejor que nadie. Por eso había nombrado al confiable Martín como virrey, aunque fuera con una carga política. Por eso decidí unirme a él. Aunque recibamos la oposición de las fuerzas existentes, impulsaremos las políticas fuertemente. Rubén explicó meticulosamente el plan que había establecido con Martín. Felipe II, que escuchó la explicación hasta el final, dijo con admiración. Eres un súbdito leal. Creo que nunca he visto un súbdito leal como tú. Los nobles que deberían mostrar ejemplo a otros están ocupados llenando sus propios estómagos, pero tú pagarás impuestos que alcanzan los 2 millones de escudos en su lugar. Lo que más temía Felipe II, más que la oposición de los nobles, era el dinero. Inmediatamente había montañas de dinero que debía invertir en el campo de batalla. No había capacidad para apoyar también al Nuevo Mundo, pero si Rubén se ofrecía a ayudar, no podía sino estar feliz. Todo es trabajo logrado por la gracia del Señor y de Su Majestad el Rey. Naturalmente debo ayudar. Muy excelente. Tú eres verdaderamente el modelo de los nobles. Chambelán. Aunque fue un llamado repentino, el chambelán respondió con voz calmada. Sí, Su Majestad. Toma medidas para que se puedan proceder las políticas de Martín. Sí, entendido. Entonces, ¿qué hará con el título nobiliario de Rubén? Aunque tenía una etiqueta temporal, Rubén era claramente un gobernador. Con el título de hidalgo que Rubén tenía, sería difícil realizar apropiadamente el trabajo de gobernador. ¿Cómo sería bueno hacerlo? ¿Tienes alguna buena idea? El chambelán pensó por un momento y respondió. Sería bueno emitir un decreto real diciendo que si tiene éxito en la exploración de la Española Occidental, le otorgará el título de conde. ¿Conde? Para enfrentar junto con Martín a las fuerzas existentes del Nuevo Mundo, ¿no debería ser al menos marqués? Si tiene éxito en actividades de conquista durante la exploración, podría otorgar el título de marqués, pero si no hay actividades de conquista, sería difícil otorgar el título de marqués. Los únicos que habían recibido el título de marqués por explorar el Nuevo Mundo fueron aquellos que conquistaron imperios como Francisco Pizarro, Francisco de Montejo y Hernán Cortés. Si otorgara el título de marqués sin causa justificada, existía el peligro de que los nobles se opusieran en grupo. Efectivamente, hasta marqués sería difícil. Entonces hagámoslo así. De su orden. No son necesarias condiciones como decreto real o temporal. Nombra a Rubén conde directamente. Realmente desde ahora no se puede predecir hacia dónde saltará. La historia comenzó a cambiar más rápido de lo que Rubén había esperado. Capítulo 98. No había imaginado que recibiría un título nobiliario de este encuentro con Felipe II. Sin embargo, independientemente de la voluntad de Rubén, todo procedió con rapidez. ¿Cómo procederemos con la ceremonia de investidura? Que sea tan grandiosa que la noticia llegue hasta el Nuevo Mundo. El tamaño de la ceremonia de investidura no estaba determinado por ley. La escala se decidía únicamente según los propósitos políticos de Felipe II. Probablemente, dado que de la boca de Felipe II había salido la frase tan grandiosa, la escala sería enorme. La ceremonia puedo considerarla como perder 1 o 2 días, pero el problema son los banquetes oficiales y celebraciones que siguen después. Aunque la había recibido sin quererlo, naturalmente se sentía bien por haber recibido un título. Pero una ceremonia de investidura no era algo que terminara en un día. Antes estaba la vigilia, después los banquetes oficiales y celebraciones, torneos, misas de agradecimiento e incluso festivales de la ciudad. Y como soy el protagonista, no puedo ausentarme a la mitad. Definitivamente perdería al menos un mes de tiempo. En este período, cuando quedaba poco para la batalla de Lepanto, eso era muy problemático. Entendido. ¿Para cuando desea la fecha de la ceremonia? Debes regresar al Nuevo Mundo, así que sería mejor lo más pronto posible. Es tu ceremonia, así que si tienes algún deseo, dilo. Te facilitaré todo lo posible. Finalmente llegó la oportunidad de Rubén para hablar. Majestad. ¿Me permitiría atreverme a decir algo? Si es un súbdito leal como tú, debería escuchar incluso 10 palabras. Habla con tranquilidad.
Como iba a presentar una opinión contraria a la de Felipe II, Rubén enderezó su postura y primero abrió con palabras positivas. No sé dónde esconderme ante la gracia de su majestad. Solo te estoy recompensando en la medida en que trabajas para mí. Así que si hay algo que desees durante la ceremonia, dime lo que sea. Era una reacción muy favorable, pero aún no debía bajar la guardia. Rubén tragó saliva una vez y abrió la boca lentamente. Agradezco una vez más la gracia infinita de su majestad. En mi corazón quisiera llamar a mi madre e invitados para realizar la ceremonia, pero dada la situación, quisiera proceder lo más rápido y discreto posible. Ante la cortés solicitud de Rubén, Felipe II preguntó con expresión curiosa. ¿Qué situación te hace decir eso? Era la situación de tener que prepararse para la batalla de Lepanto que ocurriría pronto, pero no podía decirlo así. Así que pensó en la razón más convincente posible para Felipe II. Por supuesto, yo también quisiera celebrar la ceremonia grandiosamente para elevar el honor de mi familia. Pero antes que mi honor personal, ¿no debería ser prioritaria la labor del Señor y de su Majestad de salvar a los nativos? Rubén necesitaba conseguir los fondos que había prometido a Martín para poder implementar las políticas de mano dura de manera formal. Es decir, si perdía tiempo con la ceremonia, se retrasaría el período de implementación de las políticas, y los nativos sufrirían más durante ese tiempo. Era imposible que Felipe II no captara el significado de las palabras de Rubén. Jeje. Realmente es una mentalidad admirable. Si los demás nobles se parecieran a ti aunque fuera a la mitad, no sería tan difícil. En su corazón, quisiera llamar a Rubén al palacio para que lo asistiera. Por supuesto, era imposible ya que no había nadie que pudiera reemplazar la misión de Rubén. Ruego que comprenda mi corazón. No, no. No es comprender sino que debo valorar altamente tu voluntad. Aún así, al menos debo convocar a los nobles que están en Madrid o Toledo, así que celebremos la ceremonia de investidura dentro de 3 días. ¿Te parece bien? No había forma de que Felipe II rechazara la petición de Rubén, quien priorizaba su misión sobre su honor personal. Por supuesto, 3 días también eran poco para Rubén, pero no podía rechazar incluso esto. Sí, Majestad. Gracias por comprender mi corazón. Aún así, como no puedo celebrarte la ceremonia grandiosamente, escucharé tu petición. Dime lo que sea. Para Rubén, esto era mucho más de su agrado que la ceremonia. Rechazar incluso esto sería un acto de ignorar la dignidad de Felipe II, así que sin rechazos formales dijo directamente lo que deseaba. Entonces, quisiera que me otorgaran un terreno amplio en la ciudad portuaria de Málaga. Una de las razones por las que Rubén decidió comenzar el negocio hotelero en Málaga era que Málaga no era territorio de grandes nobles sino que estaba bajo la influencia de la realeza española. La diferencia con el plan era que pensaba recibirlo como recompensa después de la batalla de Lepanto, pero ahora podía obtenerlo mucho antes. ¿Málaga? Ese es un lugar peligroso donde aparecen piratas frecuentemente, no importa si es una ciudad del interior más segura, así que elige otro lugar. Te lo concederé sin falta. La razón representativa por la que los puertos emergentes no prosperaban en esta época era por los piratas. Málaga tampoco estaba libre de piratas. Planeo iniciar un negocio de hospedaje de alta gama. Justamente por ese peligro la gente se congregará más. No solo proporcionaré comodidad de hospedaje, sino que planeo ofrecer un servicio que se responsabilice de la seguridad de los clientes. ¿Aprovechar a los piratas? Jeje, realmente es una forma que ni siquiera había pensado. Si tengo éxito en Málaga, planeo expandir el negocio a otras ciudades portuarias y grandes ciudades. Definitivamente es la idea de alguien con talento comercial. Me preguntaba cómo reunirías la enorme suma de 200.000 escudos, pero tú podrías reunir no 200.000 sino 2 millones de escudos. Es demasiado elogio. En realidad, el negocio hotelero no era un negocio lucrativo práctico, pero no era necesario explicarlo en detalle. Entendido. Enviaré una carta al corregidor de Málaga. El corregidor era un administrador nombrado directamente por Felipe II que tenía todos los poderes administrativos, judiciales y militares. Agradezco una vez más la gracia de su majestad. Yo también lo digo de nuevo, esto es una recompensa por tu lealtad. Espero que sigas haciendo tu mejor esfuerzo por el Señor y por mí. Lo tendré presente. ¿No necesitas algo más?
Felipe II sentía que había dado algo insignificante comparado con lo que Rubén haría por él en el futuro. Por eso quería hacer algo más por él. Gracias, Majestad. Entonces quisiera ver a don Juan y al Marqués de Santa Cruz. ¿Por qué esas dos personas de repente? Es que, como le había contado a los virreyes, comenzando con la historia de su encuentro con los piratas, transmitió su opinión de querer pedir consejo a ellos para su seguridad futura. Estos malditos bastardos. Les envié cartas varias veces para que detuvieran la piratería. Aunque Rubén los había repelido a todos, si por casualidad Rubén hubiera sido derrotado, habría sido un incidente donde casi pierde a un súbdito leal. En su corazón quería enviar al ejército de inmediato, pero la situación no lo permitía. El ejército de tierra estaba en los Países Bajos para enfrentar a los rebeldes, y la armada estaba estacionada en Barcelona para vigilar al Imperio Otomano por si acaso. Contenga su ira, Majestad. Casi pierdo a un súbdito leal como tú. ¿Cómo no voy a enfurecerme? Si su Majestad lo permite, recibiré el consejo de don Juan y del Marqués de Santa Cruz y yo mismo exterminaré a los piratas del Atlántico y el Caribe. De hecho, ya planeaba hacerlo incluso sin reunirse con ellos. Pero necesitaba una excusa para encontrar a don Juan y Santa Cruz. Por mucho que tuviera cartas de presentación de los virreyes, ambos eran personajes con más influencia que los virreyes, por lo que existía la posibilidad de que no lo recibieran fácilmente. Pero si tenía además una carta de Felipe II, podría acercarse más perfectamente a ambos personajes. Bien. Te escribiré cartas de presentación para que puedas ver a don Juan y Santa Cruz cuando sea. Gracias, Majestad. Definitivamente estaré a la altura de las expectativas. Felipe II ya había trabajado alrededor de 15 horas antes de reunirse con Rubén. Olvidó momentáneamente su fatiga con la buena noticia, pero después de un arrebato de ira, volvió a sentirse cansado. Fu. Últimamente solo escuchaba malas noticias y estaba agotado, así que gracias por traer buenas noticias. Te daré el mejor alojamiento hasta la ceremonia, así que descansa cómodamente. Como dijo Felipe II, Rubén trasladó su equipaje al alojamiento donde se hospedaban la realeza o grandes nobles. Sin embargo, no podía descansar cómodamente. Rubén Kruger jura servir leal y fielmente bajo el reinado de su Majestad el Rey, y respetar y proteger la corona española. Ingram, uno de los chambelanes de Felipe II encargado del protocolo real, estaba instruyendo a Rubén en el juramento de lealtad. Además de esto, había 4 juramentos que debía memorizar para la ceremonia. Juramento de obligaciones militares, juramento a la ley y el orden. Por más que fuera Rubén, no podía evitar hacer los juramentos en la ceremonia, así que estaba recibiendo las instrucciones obedientemente. Rubén Kruger protegerá el territorio y los súbditos que su Majestad le ha confiado. Cuando Rubén memorizó todos los juramentos sin dificultad, Ingram habló con tono de asombro. Oh. Ciertamente es brillante. No era un cumplido vacío. Ingram, aunque no era un gran noble, había sido nombrado chambelán encargado del protocolo real por Felipe II, quien reconoció su erudición. Había instruido a más de decenas de nobles, pero eran raros quienes lo hacían tan perfectamente desde el principio. Incluso aquellos que ya habían recibido educación de sus familias. Toc toc. Ante el sonido repentino de un toque en la puerta, el chambelán frunció el ceño y dijo: Ordené que no dejaran entrar a nadie durante la instrucción. El sirviente que estaba frente a la puerta inclinó la cabeza y dijo: Lo siento. ¿Pero es que la duquesa de Alba ha venido de visita? El chambelán sin siquiera responder a las palabras del sirviente corrió y abrió la puerta él mismo. Fue tan apresurado que su cabello blanco ondeó. Presento mis respetos a la duquesa. ¿No fue difícil el camino? Aunque tenía que tender la mano a Rubén, su patrocinador, la casa de Alba era la casa de Alba. Ha pasado tiempo, chambelán Ingram. ¿Cómo ha estado? He estado muy cómodo. Todo esto es posible gracias a que su excelencia el duque de Alba ha suprimido a los crueles rebeldes. La duquesa miró alrededor y continuó. Parece que está en medio de la enseñanza, parece que he interrumpido. ¿Ay, interrumpir? No es así. ¿Acaso el juramento no es algo que se hace frente a muchas personas? Justo estaba por llamar a gente para hacerlo como en la práctica real, y si la duquesa está presente será de gran ayuda para el señor Rubén. Mira cómo gira la lengua.
¿Hay que ser así para sobrevivir como chambelán? Fue un cambio de actitud que incluso Rubén admiró. Entonces es un alivio. Primero permitiré un saludo. Sí, hágalo. La duquesa se acercó a Rubén y dijo. No han pasado muchos días desde que nos separamos, pero parece que ha cambiado mucho. ¿Cómo ha estado? No era extremadamente formal, pero definitivamente era trato de usted. Rubén respondió desconcertado por el trato formal de la duquesa. No, ¿cómo me habla formalmente? Hable con comodidad. No puedo hablarte informalmente a ti, señor Rubén, que estás designado como conde. Entre personas cercanas es cuando más hay que guardar las fieras. Así los demás tampoco te menospreciarán. Realmente, ser duquesa no era algo que cualquiera pudiera hacer. He hablado mal. La señora tiene razón. La duquesa asintió con la cabeza y le dijo a Beatriz. ¿Qué haces? Saluda de una vez. Beatriz con el rostro completamente rojo titubeó y dijo. Presento mis respetos al señor Rubén. Al recibir trato formal incluso de la duquesa y Beatriz, sintió verdaderamente que se había convertido en un noble. Capítulo 99. Incluso con la duquesa y Beatriz como público, la práctica del juramento de Rubén continuó. Sin embargo, por más veces que lo hiciera, no se equivocaba ni en una sílaba, así que el chambelán Ingram abrió la boca. Muy excelente. Su Majestad dijo que era una persona brillante, y ahora entiendo por qué. No es así. Es gracias a que el chambelán me instruyó bien. Jaja, he visto a muchas personas inteligentes como usted, señor Rubén, pero no he visto a muchas que además sepan comportarse bien. Probablemente también se desempeñará suficientemente bien en la vida cortesana. Gracias por el elogio. Ingram se levantó de su asiento y dijo. No es un cumplido vacío. Siga así como ahora. Ingram respondió amablemente a Rubén y luego, tras saludar por turno a la duquesa y a Beatriz, salió de la habitación. Cuando Ingram se fue, la duquesa dijo. Parece que hubo un trato con su majestad. Más que un trato, recibí su gracia. Ni siquiera Rubén había anticipado que Felipe II lo apoyaría tanto. Si no es indiscreción, ¿podría saber de qué se trata? Ya estamos en el mismo barco, ¿no es así? Era una expresión muy cortés y no estaba equivocada. Confío en la duquesa y en la casa de Alba. Por más que Rubén conociera esta época al dedillo, el contenido registrado era limitado. No podía conocer a todos los individuos conectados con la casa de Alba. Es decir, no podía confiar hasta en las familias aliadas a la casa de Alba y en quienes dependían de ellas, por lo que no podía revelar los detalles. Ya veo. No es una mala respuesta. Gracias por comprender. Pero le diré algo. Retire su inversión del Virreinato de México y manténgala en efectivo. Cuando Martín, que había recibido la ayuda de Rubén, se moviera en serio, la producción de las minas de México tocaría fondo. Naturalmente, los inversionistas sufrirían pérdidas enormes. Es un asunto que solo puedo decidir conociendo todos los antecedentes. Por más que fuera la duquesa, no podía retirar inversiones sin razón. Necesitaba una razón para convencer al mayordomo a quien el duque de Alba había delegado plenos poderes. La elección es suya, duquesa. De hecho, podría haberle explicado aunque fuera brevemente. Pero no lo hacía porque quería confirmar cuánto confiaba la duquesa en él. Entendido. Lo consultaré con el mayordomo y decidiré. Por cierto, ¿por qué fijó la fecha de la ceremonia de investidura tan apresuradamente? Aún ahora podría posponerla unos días. A la ceremonia de investidura asisten aquellos invitados por quien recibe el título y los nobles que residen en el Palacio Real. Si procedía así, sería obviamente la ceremonia de investidura más humilde de todas las que había habido hasta ahora. Así que la duquesa tampoco puede evitarlo. No está libre de la mentalidad noble. En el caso de Rubén, tenía el evento importante de la batalla de Lepanto, por lo que deseaba proceder de manera sencilla sin invitar siquiera a su madre. Lo mismo aplicaba para la duquesa. Por el bien del duque de Alba, que estaba sufriendo en los Países Bajos, sería mejor que la ceremonia terminara pronto. Solo así Rubén podría preparar el dinero aunque fuera un día antes. Pero la apariencia nobiliaria estaba por encima de los problemas prácticos. En este momento, Su Excelencia el Duque de Alba debe estar sufriendo en tierras extrañas.
Creo que tiene más sentido terminar rápido la ceremonia en lugar de formalidades vacías e ir a reunir fondos militares. Con la explicación de Rubén, la duquesa enfrentó la realidad. Ah, ¿ha pensado hasta ese punto? Planeo acumular fuerzas hasta antes de la ceremonia, así que me retiraré a dormir primero. Tengo muchísimos lugares que visitar en adelante. Después de que terminara la ceremonia, debía pasar por Vigo para ver a su madre y partir hacia Barcelona para encontrarse con Don Juan y Santa Cruz. Además, para conseguir una suma grande debía visitar a la familia Médicis y a la familia Zúger, así que debía descansar cuando pudiera. Como anticipó la duquesa de Alba, la ceremonia de Rubén se llevó a cabo con un número humilde de personas. Por supuesto, era humilde comparado con otras ceremonias anteriores, pero los asistentes superaban fácilmente las 300 personas. Después de que terminó la ceremonia, Rubén asistió al banquete nocturno que Felipe II había preparado. No podía rechazar la invitación de Felipe II, y Rubén también tenía a alguien cuyo rostro quería conocer. Jajaja, hoy me siento muy bien. Coman todos cuanto quieran. El problema del trato a los nativos del Nuevo Mundo era un proyecto anhelado desde la época del rey anterior, Carlos V. Era natural que se sintiera bien pensando que podría resolver ese proyecto anhelado en su reinado. Felipe II anunció el inicio de la fiesta y le dijo a Rubén: ¿Cómo te sientes al convertirte en conde? Honestamente, aún no me parece real. Te acostumbrarás poco a poco. Por cierto, saluda. Es el duque de Éboli, quien me ha asistido desde mis días de príncipe. Ya estaba seguro de que él era el duque de Éboli. Desde que confirmó que a la esposa que asistió a la fiesta con él le faltaba el ojo derecho. También era la persona que Rubén quería conocer en la fiesta. Rubén Kruger presenta sus respetos a su excelencia el duque de Éboli. No seas tan rígido. ¿Acaso no eres tú el protagonista de la fiesta de hoy? El duque de Éboli tenía una cara sonriente, pero no veía a Rubén con buenos ojos. Y era comprensible, ya que la nobleza española estaba actualmente dividida en dos facciones. La facción de línea dura centrada en el duque de Alba y la facción moderada centrada en el duque de Éboli. Incluso sin tener un sentido político agudo, cualquiera podía saber que Rubén era del lado del duque de Alba. Gracias, excelencia. Esta es mi esposa. Rubén Kruger presenta sus respetos a la duquesa de Éboli. Rubén echó un vistazo a la apariencia de la duquesa de Éboli y admiró interiormente. Realmente es atractiva. La duquesa de Éboli perdió su ojo derecho cuando era joven. Aún así, eso no podía ocultar su belleza. Por supuesto, no había querido ver su rostro para confirmar su belleza. Así que es verdad que no se debe juzgar a las personas solo por su apariencia. La duquesa de Éboli que describía la historia era literalmente la encarnación del deseo de poder. Mientras el duque de Éboli estaba vivo, ese deseo estaba satisfecho y no había problemas, pero el problema fue después de que el duque de Éboli muriera de enfermedad en 1574. Después de la muerte del duque, la duquesa manipuló a Antonio Pérez desde las sombras, volvió muy caótica la escena política, fue acusada de traición y terminó confinada en un castillo hasta su muerte. Bueno, si elimino solo a Antonio Pérez, su compañero político, no habrá ningún problema en particular. Por más que fuera una duquesa, como la época era la época, una mujer no podía salir al frente y hacer política. Oh, no, felicitaciones. Escuché el rumor de que el verdadero dueño de la casa de té es un hombre muy guapo, pero parece que el rumor no pudo capturar del todo la realidad. No sé dónde esconderme ante el elogio de la duquesa. Comenzando con la pareja del duque de Éboli, siguieron interminables saludos. Era molesto, pero al haber asistido a la fiesta, no tenía más remedio que hacerlo. Rubén, que había intercambiado nombres con los nobles durante casi 2 horas, finalmente pudo ser libre. ¿Dónde se habrá ido este tipo? La mayoría de los nobles estaban borrachos y conversaban entre conocidos cercanos, así que no había problema en moverse. Rubén fue a revisar los balcones para buscar al duque de Éboli. Así, cuando iba a entrar al cuarto balcón, un caballero armado detuvo a Rubén. Disculpe. Su excelencia el duque de Éboli está en el balcón, así que por favor utilícelo más tarde. He venido al lugar correcto. Por favor informe que deseo ver a su excelencia el duque. Rubén era evidentemente una persona del duque de Alba. Le pareció extraño que Rubén quisiera encontrarse con el duque de Éboli, líder de la facción opuesta.
Sin embargo, el caballero no tenía autoridad para ignorar la petición de Rubén, quien era conde. Además, era el protagonista de esta fiesta. Espere un momento. Poco después, el caballero regresó del balcón y dijo: Su excelencia el duque lo ha permitido. Entre, por favor. Rubén asintió levemente y entró al balcón. El duque de Éboli, al ver a Rubén, fue el primero en hablar. ¿Acaso el duque de Alba te ordenó que me asesinaras? Rubén se desconcertó momentáneamente ante las palabras de saludo impactantes. Pero pronto recuperó la compostura y respondió con calma. Esas son palabras que podrían traer problemas. Jaja, es una broma. El duque de Alba no usaría un método tan rastrero. Aunque tenían diferentes perspectivas políticas con el duque de Alba, reconocía al menos su corazón por España y el catolicismo. Hace frío, ¿por qué asunto está aquí afuera? Salí porque me sentía sofocado gracias a ti. Pensaba que estaba descuidado porque tenía los pies atados en los Países Bajos, pero usar este tipo de estrategia por detrás. El duque de Alba se ha vuelto experimentado. El duque de Éboli estaba convencido de que Rubén era alguien criado directamente por el duque de Alba. Lo siento, pero nunca he visto a su excelencia el duque de Alba. ¿No puedes criar a alguien sin verle la cara? Aparentemente estaba bastante mal interpretado. No soy una persona del duque de Alba. No, tú eres una persona del duque de Alba. Solo por el mosquete de pedernal que creaste, su majestad está dando la mano a los nobles de línea dura. Felipe II naturalmente apoyaba a los de línea dura. De no ser así, no habría enviado al duque de Alba a reprimir a los rebeldes de los Países Bajos. Al menos, cuando el frente se alargó y el período se extendió, comenzó a escuchar un poco las opiniones de los moderados debido a la presión económica, pero volvió a la línea dura por el mosquete de pedernal. Fue porque cayó en la lógica de los de línea dura de que podían terminar la guerra más efectivamente con la nueva arma. Entonces todos los herreros que hacen espadas y armaduras excelentes son de línea dura. Eso es. ¿Los artesanos que hacen mosquetes de mecha y barcos de guerra también son de línea dura? No. Entonces, ¿por qué yo soy de línea dura? ¿No has llegado hasta aquí con el patrocinio de la Casa de Alba? Fue solo patrocinio limitado a mi investigación. No soy una persona del duque de Alba, sino un siervo fiel del señor y un súbdito leal de su majestad el rey. Esto ni siquiera el duque de Éboli podía negarlo. Había escuchado de Felipe II sobre lo que Rubén había hecho en el Nuevo Mundo. Entonces, ¿piensas que el duque de Alba debería ser destituido como gobernador de los Países Bajos? Si fuera hace 2 años, habría pensado así. Entonces ahora no. Sí. Pienso que ahora es prácticamente imposible apaciguar a los rebeldes de los Países Bajos. Honestamente, ¿no piensa lo mismo, excelencia? Honestamente, el duque de Éboli también estaba de acuerdo con la opinión de Rubén. Por supuesto, como era el líder de los moderados, no podía expresar su opinión abiertamente. Entonces, ¿qué quieres decir? Vine a informarle que no soy de línea dura ni moderado, sino un súbdito leal de su majestad el rey. Rubén no quería que la línea dura gobernara. Porque no quería crear una situación loca de matémoslos a todos. Cada vez que ocurriera algo. Por supuesto, tampoco quería que los moderados frustrantes ganaran poder, diciendo la guerra es absolutamente imposible. Resolvámoslo diplomáticamente incluso después de ser golpeados por todas partes. Por ahora entiendo. Pero no confío completamente en ti. Ten en cuenta que la evaluación puede cambiar según cómo actúes en adelante. Esta era la respuesta que Rubén quería. La razón por la que Rubén quería encontrarse con el duque de Éboli era para prepararse ante una posible obstrucción. Cuando ocurriera la batalla de Lepanto, si Rubén expresaba su intención de participar, él podría tramar algo por temor a que las fuerzas del duque de Alba se llevaran el mérito. Pero, viendo la actitud actual del duque de Éboli, parecía que eso no sucedería. Pronto sabrá que solo me muevo por el señor y su majestad el rey. Cuando terminara la batalla de Lepanto, naturalmente sabría que las palabras de Rubén eran verdad. Rubén, que terminó la conversación y salió del balcón, suspiró interiormente. Fu. Terminé lo que tenía que hacer en el palacio. Ahora debo ir a Vigo a ver a mi madre. Rubén quería transmitir esta feliz noticia lo antes posible. Pero había quienes transmitieron la noticia antes que Rubén. Muévanse de inmediato.
Envíen directamente al número 1 al cuartel general. El número 1 era la palabra que designaba a Francis Walsingham, el jefe de la unidad de espionaje de Inglaterra. Capítulo 100. Rubén salió de Madrid temprano en la mañana escoltado por soldados. La diferencia con la llegada era que el carruaje de Rubén era tirado por 4 caballos y que tenía una bandera con un rosal mosqueta dibujado. Ahora que era conde y no un noble formal como Hidalgo, podía viajar en un carruaje de 4 caballos. En cuanto al escudo de armas familiar, lo decidió con el rosal mosqueta que había ayudado a comenzar su camino. La noticia de que fui nombrado conde debe estar esparciéndose por todas partes. Naturalmente, en Madrid, la capital de España, debía haber espías infiltrados. No importaba qué información se llevaran. No había revelado la información importante a nadie. De todas formas, solo yo usaré las nuevas armas. Si revelaba las nuevas armas y caían en manos de espías ingleses, su vida podría estar en peligro en el futuro. No solo eso, había el riesgo de que Felipe II y el duque de Alba, al ver el rendimiento de las nuevas armas, intentaran exterminar completamente a los protestantes. No tenía intención de revelarlas a menos que desarrollara armas al menos un nivel superior a las recién desarrolladas. Por cierto, ¿cómo debo persuadir a don Juan? En la historia original, don Juan es elegido como comandante supremo de la Liga Santa. Era probable que sucediera lo mismo en esta historia. No había preocupación por la guerra en sí. Don Juan lideraría personalmente desde el frente blandiendo su espada y conduciría la batalla de Lepanto a la victoria. El problema es que después de pelear bien la guerra, no obtiene ningún beneficio. Lo único que quería don Juan era la gloria de la victoria. Como medio hermano de Felipe II tenía un poder real tremendo, pero ni hablar de una gran batalla naval, ni siquiera tenía experiencia. Por esa razón, después de ganar la guerra, no tenía ningún interés en los beneficios prácticos. Gracias a eso, incluso ganando la guerra, Venecia firmó un tratado desfavorable con el Imperio Otomano y España solo aumentó sus deudas. Además, el Imperio Otomano solo fue derrotado en la batalla, pero su territorio no sufrió daños. Después de reforzar rápidamente la armada, ocupó regiones ubicadas en el norte de África y el este del Mediterráneo de España. Rubén pensaba participar en la batalla de Lepanto para prevenir tal desgracia y además obtener enormes beneficios. El problema era cómo persuadir a don Juan. Mientras reflexionaba profundamente, escuchó la voz de Dembra. Pronto llegaremos al pueblo, señoría. En ese momento, Rubén sintió una emoción incómoda. ¡Ay, Dembra! Sí, señoría. No me digas esa maldita palabra, señoría. Jamás. Para los duques y marqueses era excelencia, y para los condes, señoría era la expresión correcta. Sin embargo, en el caso de duques o marqueses, usaban la palabra excelencia incluso en situaciones cotidianas. Aunque hablando estrictamente, su excelencia al duque era incorrecto. Pero señoría casi nunca se usaba excepto en ocasiones oficiales o cartas. Entonces, ¿cómo debo llamarlo? Simplemente llámame como antes, amo o señor Rubén. Me da vergüenza escucharlo. Entendido. De todas formas, hoy descansemos en el siguiente pueblo antes de continuar. Quería ver a su madre aunque fuera un día antes, pero un carruaje de 4 caballos no podía viajar de noche con seguridad, así que no tenía intención de forzarse. Raef pellizcó suavemente la mejilla de su hija menor y le dijo a su esposa. Ya es hora de ir a recoger a los empleados. Vuelvo pronto, cariño. ¿Preparo la cena a la hora de siempre? Sí. No hay nada especial, así que llegaré más o menos a la misma hora. Ten cuidado. Al principio, Raef comenzó a ayudar porque le daba lástima a Rubén, quien había perdido a su padre e intentaba levantarse de nuevo. Pero ahora Raef tenía una empresa de transporte bastante sólida que poseía 10 carruajes. El transporte a Vigo y las principales ciudades se lo dejaba a los empleados contratados, y Raef se encargaba de transportar a los empleados de la granja de ida y vuelta al pueblo. Porque la granja de hierbas de Rubén había crecido tanto que no se podía recorrer a pie. Arre. No es que tuviera quejas. Gracias a eso ganaba buen dinero. Vivía mejor que el noble de baja categoría al que había servido en el pasado. Después de conducir el carruaje unos 30 minutos, vio a los niños que debía recoger primero. ¡Uah! Raef bajó del carruaje y confirmó el número de niños.
2, 4, 7, 10. ¿Alguien se lastimó trabajando? No. Aún así, por si acaso, estaba revisando el estado de los niños cuando vio un carruaje a lo lejos. Raef entrecerró los ojos y miró el carruaje. ¿Un carruaje de 4 caballos? No podía ver el escudo de la bandera, pero al confirmar que había 4 caballos, no necesitaba conocer el escudo. Quienes viajaban en carruajes de 4 caballos eran condes o esposas de marqueses o superiores. Raef habló con voz seria. Es un carruaje de 4 caballos. Todos agachen la cabeza y no hablen hasta que yo diga que está bien. Ante las palabras de Raef, los niños hicieron expresiones tensas e inclinaron la cabeza. Sabían lo que significaba un carruaje de 4 caballos. Raef movió el carruaje a un rincón, se paró frente a los niños e inclinó la cabeza. Por cierto, ¿quién será? Si fuera una figura de nivel conde o superior pasando, lo normal sería que el vizconde Dioca nos avisara de antemano. Si por casualidad los señores feudales que gobernaba causaban problemas, podría convertirse en un problema político. Por eso era común avisar de antemano cuando venía un noble de alto rango, pero no hubo tal aviso. Tampoco hay un gran número de soldados, así que ¿qué problema podría haber? Mientras pensaba, el sonido del carruaje comenzó a escucharse cada vez más fuerte. Va a detenerse aquí. Raef confirmó el escudo del carruaje con el rabillo del ojo. Parece un rosal mosqueta. ¿Había una familia de conde o superior que usara ese escudo? Raef se esforzó desesperadamente por pensar en una familia que usara el escudo del rosal mosqueta. Pero por más que pensaba, no se le ocurría ninguna familia así. Maldición, esto es grave. ¿Por qué no avisaron de antemano? Por favor que solo pase de largo. Si por casualidad el noble que viajaba en el carruaje le hablara, tendría que dar el nombre de la familia y mostrar respeto. No dar el nombre de la familia adecuadamente era una gran falta de respeto hacia un noble. Uah, uah. Contrario al deseo de Raef, el carruaje redujo gradualmente la velocidad. Gulp. Raef tragó saliva seca cuando escuchó una voz familiar. Tío. Raef levantó la cabeza sin darse cuenta. ¿Esta voz? Aunque era una voz que no había escuchado en más de un año, era una voz que nunca podría olvidar. Rubén. Los subordinados de Rubén que llegaron en el galeón negro habían informado que Rubén regresaría pronto. Pero nunca había escuchado que vendría en un carruaje de 4 caballos. Rubén bajó del carruaje y corrió hacia Raef. Tío, ¿cómo ha estado? Quería expresar inmediatamente su alegría de verlo, pero estaba atento porque no sabía quién era el noble que acompañaba a Rubén. No tiene que preocuparse. Este carruaje es mío. ¿Qué dices? ¿Es un carruaje de 4 caballos? A menos que fuera una situación muy especial, un carruaje de 4 caballos solo podía ser usado por nobles de alto rango de conde o superior. Que un noble de rango inferior lo usara era un crimen grave, así que Raef preguntó desconcertado. Resultó que me convertí en conde. ¿Qué significa? Raef, al captar el significado de las palabras de Rubén, inmediatamente se arrodilló y dijo. Presento mis respetos al señor conde. Por muy cercano que fuera con Rubén, era nada menos que un conde. Solo por haberle hablado informalmente podía ser condenado a muerte si se le acusaba. ¡Ay, no! ¿Por qué hacerlo tan incómodo? No es así. Es un crimen enorme que yo, un plebeyo, le hable informalmente a un conde. Raef, aunque había sido cochero de un noble de baja categoría, sabía un poco sobre la sociedad nobiliaria. Incluso si Rubén dijera que estaba bien, las personas alrededor no lo estarían. Por el bien de Rubén y también por el pueblo, esta era la acción correcta. Bueno, habrá quienes vean y escuchen, así que es mejor tener cuidado. Aún así, en el corazón quisiera que me tratara igual que antes. Son palabras muy acertadas. Por cierto, la granja de hierbas se ha expandido mucho. Este lugar era una llanura vacía cuando Rubén estaba allí, y estaba a 30 minutos en carruaje del pueblo. Incluso con esto no es suficiente y se está expandiendo más hacia el norte. ¿En serio? Por cierto, estos amigos son nuevos para mí. Ante las palabras de Rubén, los niños se sobresaltaron. Y era comprensible, sabían que Rubén era el empleador de sus empleadores, Filaón y Cogón.
Solo eso ya era intimidante, pero además era un noble de alto rango, un conde, así que era natural que tuvieran miedo. Raef respondió a la pregunta de Rubén. Como la escala de la granja es lo que es, solo con la gente de nuestro pueblo no es suficiente. Son niños contratados de pueblos cercanos. Definitivamente Filaón y Cobón lo están haciendo bien. Por cierto, ¿están esos dos en el pueblo ahora? Ambos pasaron hace unos días, pero están en la ciudad portuaria por trabajo. ¿Ah, sí? Entonces podré verlos cuando vaya a la ciudad portuaria. Por cierto, ¿estás regresando al pueblo? Así es. Entonces vayamos primero. Quiero ver a mi madre pronto. Lo guiaré. Ha cambiado mucho mientras estuvo ausente, así que se confundirá. Como dijo Raef, el pueblo natal había cambiado tanto, exagerando un poco, que Rubén casi no lo reconocía. Por supuesto, en sentido positivo. Raef bajó a los niños y luego se unió al grupo de Rubén. Permítame escoltarlo. Realmente sin usted no podría ni encontrar mi casa. Han construido muchas casas. Como había que acomodar a quienes vinieron buscando trabajo, se construyeron muchas casas. Aunque eran casas construidas apresuradamente con ladrillos de adobe, su número era considerable. Intentamos hacer los caminos lo más rectos posible, pero hay edificios existentes y colinas en el medio, así que hay algunos caminos que dan rodeos. Eso es inevitable. Siguiendo a Raef hacia el interior del pueblo, comenzó a verse un paisaje familiar. Desde aquí lo reconozco. Iré primero. Con el pensamiento de ver a su madre, los pasos de Rubén se aceleraron. El patio que originalmente se usaba como granja de hierbas ahora tenía árboles ornamentales hermosos. Entre los árboles ornamentales podía ver a su madre, a quien tanto quería ver. Madre. Era Elena, quien había estado esperando a Rubén todos los días después de recibir la noticia de los subordinados de Rubén. Ya llegué. Oh, Rubén. Mi hijo Rubén. Elena abrazó fuertemente a Rubén sin una conversación larga. Y conteniendo las emociones desbordantes, dijo. ¿Comiste bien? Por supuesto. Todo es para comer y vivir. Elena soltó a Rubén y continuó. Has crecido mucho desde que no te vi. Ya casi eres un adulto. Rubén ya era un poco más alto que Elena, pero ahora era tan alto que Elena tenía que mirarlo hacia arriba. Bueno, yo como bien mientras viajo. ¿Cómo ha estado mientras no estuve? Mamá ha estado bien. Pero tu abuelo materno falleció. ¿Qué? ¿Cómo pasó? Murió en combate en el proceso de reprimir la rebelión que iniciaron los mudéjares. Aunque había roto relaciones al casarse con Ropelman, el padre de Rubén, los lazos de sangre eran lazos de sangre. Mientras Rubén se entristecía, Raef llegó tardíamente. Raef se arrodilló frente a Elena y dijo. Presento mis respetos a la gran señora Elena. ¿Eh? ¿Gran señora? No tiene que ser tan formal. Tráteme como siempre. Como era originalmente de una familia noble de baja categoría, era suficiente con que la gente del pueblo la llamara señora. No puedo hacerlo siendo la madre del señor conde Rubén. ¿Eh? ¿Conde? Elena miró a Rubén con expresión de esperar una explicación. Fin del capítulo 100.